Javier, y esa conexión con la gente, porque finalmente la caricatura es una postura editorial, una visión, una opinión muy concreta sobre algo que está pasando, que está atravesada por el humor. Como dice Vlado, puede ser por el mismo hecho tan absurdo que al caricaturizarlo y exagerarlo, de alguna manera se vuelve divertido, o también por el mismo sentido del humor de quien lo está asimilando, dibujando y entregando a la gente. ¿Cómo es esa conexión de la opinión general de la gente con la de ustedes, el caricaturista, en su caso? A la luz de los últimos episodios que hemos vivido en países como Venezuela, Nicaragua, Ecuador, en donde la polarización, y Estados Unidos también con la era Trump, esas polarizaciones sociales generan desconexiones. Entonces un caricaturista evidentemente que va a tener conexión con un público, pero una desconexión total con otro público. Así es la vida, y así es el arte, y así es el periodismo. Porque el humor, bien dice Vlado, es un fenómeno de complicidad, básicamente. Entonces, cuando se produce lo que yo llamo ese orgasmo comunicacional, que es la risa, entendido de modo más amplio, es el mejor premio que puede tener un caricaturista. Y entonces tiene esa potencia que es tan, lo que tú decías, de quitarle del pedestal al vanidoso, ¿no? Yo digo que mi trabajo consiste en lanzar mi caña de pensar. Lanzo y yo no genero ninguna opinión. Estoy esperando que un público, que los lectores, incautos por supuesto, muerdan mi anzuelo y se produzca ese enganche. Y lo veo así con cierta humildad al paso del tiempo, lo digo, ¿no? Precisamente por esto que menciono, qué tan desconectados estamos en realidad los ciudadanos ahora. Y iba a decir algo inteligentísimo, pero tan bueno, pero seguro lo va a decir Vlado. No, pero yo quiero anotar una cosa muy corta, y es que si ustedes se dan cuenta, una de las características que es más común entre los extremistas de la política, independientemente de su tendencia, es que carecen de humor. No, Trump no tiene sentido del humor. Ustedes han visto reírse para peinarse así sí se necesita sentido del humor. Daniel Ortega no tiene sentido del humor. Este señor Maduro no tiene sentido del humor. Correa no lo tiene. Y si uno, en la política colombiana, ustedes se han puesto a pensar quién se ríe menos, Uribe o Petro, ¿no? Son tipos que no tienen sentido del humor, y cuando se produce un chiste, una caricatura alrededor de ellos, lo toman como un atentado, como una persecución, como una cosa de estas, porque todos esos personajes, entonces, al verse enfrentados a eso, no lo toman con humor, sino que lo toman con rabia, lo toman con desgano, con desprecio. La tensión entre el periodista de opinión, en este caso el caricaturista, y el poder. Ana. Yes, just going back to... Regresando a lo que usted estaba diciendo sobre la falta de sentido de humor, usted está dando los nombres de los líderes hoy, incluyendo a Trump, obviamente, y esa es una situación única para nosotros, nunca la habíamos tenido así con el periodismo. Tenemos un dicho en los Estados Unidos que dice que nosotros somos el canario en la mina de carbón, porque antes se mandaban un canario para ver si había oxígeno en esas minas subterráneas, y si el canario moría, obviamente nadie quería entrar a la mina. Entonces nosotros somos canarios, estos caricaturistas editoriales. Es interesante y es la manera de ver cuál es el nivel de tolerancia en la democracia. Si se tiene un líder que no puede aceptar una caricatura que se burla de él, y él está pasando o emitiendo leyes que prohíben que los caricaturistas hagan caricaturas sobre él. Hay muchos países que tienen eso. Ahí ya se tiene un problema, y los periodistas deben estar muy preocupados por eso, porque van a ser los próximos, porque el canario murió. Entonces es interesante eso, yo creo que es una época muy interesante, y creo que vamos hacia atrás, estamos retrocediendo. Tomamos el tema de todas estas tensiones
que un caricaturista puede tener con quien en su momento está ostentando el poder y que carece del sentido del humor para aceptar que la caricatura también es un desahogo precisamente de las inconformidades. Quiero volver al oficio como tal de ustedes, retomando un viejo concepto de Honoré Daumier, uno de los caricaturistas de Francia, cuando el realismo francés era la tendencia artística del momento y cuando la caricatura política florece de manera contundente y de ahí se desprende hacia el resto del mundo. La caricatura política como caricatura influyente. La primera vez también que deciden criticar y abiertamente a través del humor, a través del trazo, a través del dibujo, a un poder absoluto. El poder del rey, el poder de la monarquía. En momentos también en el siglo XIX, cuando pues en la París, en medio de su maravilloso skyline hermoso, la gente se moría de hambre, estaban sumidos en la pobreza, estaban sumidos en las enfermedades, mientras que las clases monárquicas, mientras que las cortes, mientras quienes los rodeaban, se jactaban incluso del mismo derroche. Hablas de Venezuela, ¿no? Pareciera que nos hubiéramos devuelto en el tiempo en muchas ocasiones. Muy bien, Honoré Daumier, ahorita vamos a hablar todo lo que le pasó a él, pero él tenía un concepto que me parece interesante escucharles a ustedes y que lo realza mucho la artista colombiana Beatriz González, que ha hecho una gran investigación sobre la caricatura política, y es que el sueño de él era que el trazo fuera tan perfecto y la gente lo entendiera tan instantáneamente que no necesitara del texto. ¿Ustedes creen que una buena caricatura es la que no necesita texto o creen que también la caricatura debe acompañarse de un buen texto para complementarla y que sea todavía más profunda o más analítica? ¿Cómo analizan ustedes ese viejo sueño de Daumier? Bueno, cuando yo empecé en esto, me acuerdo que recordaba ese lema que decía, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y yo me acuerdo que me acerqué a la oficina del director y mencionándole, recordándole esto, y le dije, si una imagen vale más que 1000 palabras, ¿por qué pagan menos que un editorial? Bueno, con el pasar del tiempo se revirtió la situación, pero quizás yo creo que cada uno, según se acomode su estilo, hay que respetar y en la medida en la que puede expresar. Personalmente creo que cuando he notado que si un dibujo, una caricatura mía, yo puedo borrar el dibujo y el texto se defiende solo, para mí ya no es una caricatura. O sea, el dibujo le pone un poco, sí, pero procuro que no sea así. Y en mi caso trato de ahora hacer sin palabras, para que se pueda entender en la Supercom, que es la Superintendencia de Comunicación, sobre todo. Porque lo que debemos tratar ahora es de despistar a la superintendencia. De verdad tenemos en Ecuador una superintendencia que se encarga de leer tus caricaturas, tus editoriales y ver qué es lo que tú quisiste decir. Bueno, de ahí tienes un rating fijo. Sí, sí, y un desembolso constante de multas, ¿no? De multas. Sí, así. Claro. Bueno, aquí yo creo que tengo que recordar una cosa que decía Gabo García Márquez en el 98. Íbamos a hacer un periódico que al final no se hizo, pero fueron un año de reuniones muy enriquecedoras. Y la primera reunión que tuvimos, Gabo decía que él no entendía y que no le gustaba que antes de hacer un periódico, el editor o el director, el jefe de redacción se sentaba y decía, bueno, para este tema son 2 páginas, para este media, para este cuarto, para este... Y decía, uno no puede determinar cuántas páginas va a tener una historia antes de escribirla. Entonces, las historias deben tener la extensión que merecen. Hay cosas que no merecen más que un titular y un párrafo, y hay otras que merecen 3 páginas. Y asimismo creo yo que pasa con las caricaturas. Hay caricaturas que merecen y necesitan texto y hay otras que no lo necesitan. Fontana Rosa, colega nuestro que murió ya va a ser 10 años,
Él decía, las caricaturas mías funcionan sin dibujo y funcionan perfectamente. Yo puedo borrar el dibujo, o sea que a él no le gustaba que Bonil lo leyera, porque él decía, funcionan completamente. Entonces yo creo que obviamente la pluma de Fontana Rosa escribiendo era prodigiosa y él lo sabía. Y el tema es que yo creo que uno a veces necesita de la caricatura, que la caricatura tenga texto, otras veces no necesita, así como el dibujo. Hay veces que un buen dibujo, por muy bueno que sea, es nada más un dibujo y no constituye una buena caricatura. Y a veces una buena idea, muy buena, con un dibujo regular o mediocre, puede ser una gran caricatura. A veces uno hace una caricatura en la que se esmera mucho y uno dice, con esta la saco del estadio, me gano un Pulitzer, un Oscar o lo que sea, y no pasa nada. Y hay veces que uno hace una caricatura de afán y todo el mundo, ¡wow! Usted es un genio. Y uno dice, si supieran en el afán en el que la hice, ¿no? Entonces, el texto, yo creo que la filosofía que yo tengo es, lo que no es indispensable sobra. Por eso yo no pongo adornitos, ni pongo nubes de fondo, ni pongo gavetas y la manija de la puerta. Entonces, si no le aporta nada a la caricatura, pues no lo hago. Entonces, yo creo que uno no puede ser sin texto a rajatabla o siempre llena de texto. Obviamente, pero siempre con contexto. Hay que tener una capacidad de síntesis para que los textos no sean muy extensos, porque si no se convierte en un parlamento, que tampoco es la idea. Ana, ahora estamos viendo una caricatura tuya en la que aparecen dos personajes que se identifican inmediatamente. Es una caricatura que no tiene texto y que habla de un hecho muy puntual ahora en las elecciones pasadas en los Estados Unidos, en las que Donald Trump gana la presidencia de los Estados Unidos en campaña, y todas las denuncias del impacto que estaba haciendo la inteligencia rusa en la campaña. Ahí está. Esta es una caricatura, ejemplo de caricatura sin texto. ¿Por qué decidiste hacerla y así, sin texto? Bueno, primero regresando a lo que estaban diciendo, yo sí creo que una imagen fuerte sin texto es la caricatura más poderosa. Hay formas más largas con texto que también funcionan muy bien. Yo también las uso para algunos temas específicos. Esto es una caricatura animada y esto estamos haciendo que las caricaturas se muevan ahora. Entonces, ustedes piensan en las metáforas visuales y en los Estados Unidos se habla de la relación entre Trump, el recién elegido presidente de los Estados Unidos. Entonces, el presidente Trump, él nunca nos critica y no nos critica porque él cree que es inteligente. Entonces, si usted habla bien del presidente, él va a quererlo a usted. Y hay una frase, no sé si traduce, que es como masajear el ego de la persona, y eso es lo que es, la metáfora, es masajeando el ego de la persona. Hay unas personas que dijeron, uy, Dios mío, ¿qué están haciendo esos dos ahí? Yo dije, no, es lo que ustedes piensan. No, Putin tiene los pantalones de camuflaje, o sea que no vayan a pensar nada malo. También estamos viendo una tuya que no tiene texto, que sin duda tiene que ver con el contexto actual de Venezuela. Ah, claro, es una... bueno, sí, es muy triste. Todos recordamos de esa imagen del cuadro de Goya, ¿no? Y yo decidí relacionarlo. Eso, por ejemplo, no es nada humorístico. Y ciertamente el cartoon, o que se llama así, o el dibujo editorial, puede en ocasiones tener la potencia del humor y otras veces la potencia del dramatismo, me parece, ¿no? Es un dibujo serio, pero quizás llevado a una situación de absurdo, se mantiene dentro del espectro del campo del humor en general, no del chiste. Y claro, se refiere, todos recordamos, a este episodio en donde de manera tan tonta, sin planificación, el presidente Maduro dijo, vamos a cambiar los billetes, se van los de, no me acuerdo qué denominación, los de 100, introducimos los de 5,000. Y produjo muertes, produjo dolor.
Y entonces, a propósito de lo que tú hablabas de las conexiones con el público, si tú haces un dibujo así, alguien piensa que se burla de la muerte de los venezolanos, y no es así. Más bien es una de, no puedes actuar ahí el cartoon, digamos así como... Pero ¿quién es ese alguien que piensa eso? Alguien que es de serio, porque yo creo que uno dibuja, al menos en mi caso, dibujo para mí mismo, ¿no? Claro que me paga otro, pero no yo. Pero en principio creo que me voy a encontrar con alguien como tú, que pensamos parecido, si no, no compraríamos el mismo periódico, no tendríamos ciertos rasgos similares, en fin. Posturas editoriales absolutamente legítimas. Exacto, entonces uno asume, supone el lector, y por eso digo que es una apuesta, ¿no? Lanzas la caña y ya tú verás si sucede o no. Obviamente, esta caricatura y lo que dices es que alguien puede interpretarlo como que se está burlando de una tragedia o de la muerte o de la necesidad, incluso de un símbolo patrio, ahorita vamos a hablado de ello, pues por lo general los políticos sin humor lo interpretan así, no solo los políticos, los poderosos, porque el poder también está en muchas esferas, está en lo religioso, está en lo militar, está en lo político y está en, vamos, ahí todo tipo de representantes del poder que al ser caricaturizados pues no les gusta. Y volvemos al pasado para recordar el presente, que siempre es bien interesante, y la historia de Honoré Daumier, quien decide que en medio de esa angustia parisina, el rey Luis Felipe es una pera porque obviamente están llenos de derroche, llenos de banquetes, llenos de exageraciones, en medio y ante los ojos indolentes de una necesidad absoluta de su pueblo. Lo pintan como una pera en la caricatura y Charivari, que son los periódicos de caricatura del siglo XIX, y ahí empiezan a hacer todo este tipo de burlas al poder, encarnado en el rey Luis Felipe. Charles Philippon es el otro caricaturista que también trabaja con él en estos medios, y deciden caricaturizar al rey como el Gargantúa de Rabelais. Es decir, aquellos gigantes que se comen todo lo que se les atraviesa, así sean niños. Y por esa caricatura, Honoré Daumier termina preso 6 meses. Y por la caricatura de las peras, la cara del rey, son obligados a publicar en su mismo periódico un fallo de una de las cortes de Francia por afectar la imagen del rey. Pues ellos la publican y la publican así. Lo importante de esta forma que les estoy contando, aquí no está hablando ni de intelectuales ni de que sabemos mucho de historia, es porque como periodista que no soy caricaturista me dan envidia, porque son capaces los caricaturistas en medio de las peores censuras, las duras, pero sobre todo las sutiles, de responder con caricaturas ante unos hechos que, bueno, son inevitables. También es tu caso, Javier, y ahorita lo vamos a ver. ¿Están ustedes en ventaja? ¿Pueden ustedes responder a esos poderosos enfurecidos con humor, con caricatura y salirse con la suya? Nosotros hacemos esto y realmente el nuevo presidente Trump se quejó de que uno de las estaciones de televisión mostraba esta fotografía de él con muchas barbillas y todos los caricaturistas empezaron a pintarlo así, con muchas barbillas, con papada. No sé por qué lo hacen los políticos, ellos saben que se están metiendo y tenemos una ventaja nosotros caricaturistas y los utilizamos, como ya se ha dicho claramente, es nuestra tarea, esto es lo que hacemos y nosotros somos los que hacemos que los políticos sean responsables utilizando el humor. Ya regresamos con la noche.